Buenos días, que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. La verdad que es una bendición poder comunicarnos por medio de estos medios virtuales para escuchar la palabra de Dios, para compartir. Hace ya 4 meses que nos podemos reunirnos en la iglesia, pero gracias a Dios por estos medios que podemos comunicarnos, tener una palabra de Dios de aliento, de fortaleza. Así que yo doy gracias al Señor por este tiempo y también por cada uno de ustedes que tal vez estén escuchando este mensaje para compartir con ustedes. Estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, sabemos perfectamente, ya 4 meses que el mundo está en conflicto, el mundo está en crisis, una crisis, podríamos decir, sanitaria, una crisis económica, millones de personas están quedando sin trabajo y todavía no sabemos cuándo va a terminar esto. Pero nosotros los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tiene promesa de parte de Dios. Y yo quiero compartir primeramente con ustedes una palabra del Señor, una promesa, es un salmo escrito por David, un salmo que fue escrito 1017 años antes de que Cristo viniera al mundo. 1017 años fue escrito este salmo y está en vigencia. Este salmo todavía nos fortalece, este salmo todavía está actuando en la vida del pueblo de Dios. Y el Salmo 23, así que yo le invito a ustedes a leer este Salmo 23 y vamos a tener una pequeña reflexión después sobre este Salmo y sobre lo que nuestro Señor Jesucristo también nos enseña. Sabemos que este Salmo es un Salmo escrito por David. Sabemos que David era un pastor de ovejas, una familia hebrea, en el cual era el más chiquito de la familia y él estaba cuidando sus ovejas mientras sus hermanos estaban en la guerra que tenían en aquellos tiempos, y David escribió este salmo. Entonces él tiene un buen conocimiento de la vida de un pastor y este salmo nos fortalece, nos tiene promesa, tiene esperanza para nosotros el pueblo de Dios, los hijos de Dios, aquellos redimidos, comprados por la sangre de Cristo Jesús. Y el salmo dice así, vamos a leer el versículo 1, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo, una promesa que fue, como le dije anteriormente, 1017 años escrito antes de Cristo y está en vigencia ahora. Y acá vemos, hermanos, que esto es de parte de David, es como una metáfora. La palabra metáfora quiere decir una comparación, una figura de lo que era. Y acá vemos que David está hablando escribió este salmo para que nosotros podamos comprender, para poder nosotros comprender el amor que Dios tiene por su pueblo. Es un amor infinito que Dios tiene por su pueblo. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta, como hijos de Dios, con todos nuestros problemas que tenemos en este mundo, en nuestros compromisos y un montón de cosas que a veces nos deja a nosotros poder cumplir eso. Y también esta misma metáfora nuestro Señor Jesucristo empleó cuando Él estuvo acá en la tierra. Si ustedes me acompañan, San Juan capítulo 10, acá vamos a ver la metáfora, esta misma metáfora de pastor, pero hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para nosotros en estos tiempos. Él está también teniendo el mismo lugar, la misma metáfora, Él está compartiendo con sus hijos, con su pueblo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener en cuenta, podemos decir, somos pueblo, nosotros no somos pueblo, somos pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Dios, hermanos, nos llamó, nos escogió a nosotros para que nosotros anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Todas aquellas bendiciones que hemos recibido como hijos de Dios, poder compartir con los demás. Y acá entonces Jesucristo, en San Juan capítulo 10, vamos a leer el versículo 14 hasta el 16. Acá Jesús está hablando también esta metáfora. Dice la palabra del Señor en el versículo 14 de San Juan: Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas
y las mías me conocen. El versículo 15 dice, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el versículo 16 está hablando el Señor de nosotros, el pueblo que no éramos judíos, un pueblo gentil. Nosotros somos también del pueblo de Dios ahora. Por gracia del amor y la misericordia de Dios, nosotros ahora somos un pueblo elegido de parte del Señor. Y por eso nosotros como hijos de Dios tenemos que estar tan agradecidos al Señor por todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero compartir una palabra también del Señor que está en Hebreos. Si ustedes me acompañan en Hebreos, para que nosotros podamos tener un poquitito de conocimiento de la palabra del Señor. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 20 al 21. Hebreos 13, 20 al 21. Yo le recomiendo, hermano, cuando usted tenga siempre una virome, un papelito para anotar, así para mí usted puede después compartir estas palabras del Señor con otras personas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta sería una oración que hizo el escritor de los Hebreos para el pueblo de Dios. Una oración en la cual nosotros debemos tener en cuenta lo que Él ha pedido y nosotros también pedir a Dios que nosotros tengamos estas mismas características de esta oración para que nosotros podamos obtener todas estas promesas que Dios ha revelado en su palabra para nosotros, sus hijos. Así que Dios nos ayude, Dios nos dé sabiduría y entendimiento, que el amor de Dios está a favor siempre, a favor de su pueblo. De acuerdo a lo que hemos leído, aquí nosotros resalta dos verdades muy importantes para nuestra vida. La primera verdad que resalta acá, Dios, por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, está tan interesado en cada uno de sus hijos que Él desea amarnos, cuidarnos, protegernos, guiarnos y estar cerca de nosotros. Eso es lo que sí el Señor quiere de nosotros. Le vuelvo a repetir, lo que Dios quiere por medio de Jesucristo para sus hijos es que Él quiere amarnos, cuidarnos, protegernos, guiarnos y estar cerca de nosotros. Es decir, lo mismo que un buen pastor desea para sus ovejas. Esto es lo que el Señor. Entonces, todas estas características, todas estas verdades de Dios están a nuestro favor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, no sabemos cuándo va a terminar, pero Dios a nosotros nos promete como pueblo, como hijo de Él, disfrutar de esas bendiciones que Él tiene para cada uno. Lo que tenemos que hacer es nada más que confiar en Dios y pedir a Dios que estas promesas de Él se cumplan en nuestra vida. Quiero leer otra vez acá en San Juan, si ustedes me acompañan, vamos a leer lo que yo le estuve relatando recién. En San Juan, por ejemplo, capítulo 10, el versículo 11, dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Ese buen pastor. Entonces el Señor Jesucristo está dispuesto a cuidarnos, a protegernos. Y el versículo 14, miren lo que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos conociendo a nuestro pastor celestial? ¿Estamos conociendo a nuestro pastor celestial? Él a nosotros nos conoce. Pero muchas veces nosotros con los problemas de este mundo, con las dificultades, a veces nos olvidamos quién es nuestro pastor celestial, que vino, dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Así que Dios nos ayuda a nosotros como hijos de esos tiempos difíciles, reconocer y recordar y entender que nuestro Padre Celestial está dispuesto siempre a cuidarnos. La segunda verdad que habla la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Jesús está enseñando, nosotros los creyentes somos las ovejas del Señor, somos sus ovejas. Y no podemos dudarnos, solo le pertenecemos, somos las ovejas del Señor, le pertenecemos a Él. Somos el especial objeto de su afecto y atención.
Aunque muchas veces nosotros, como dice la palabra del Señor en Isaías, todos nos descarriamos como ovejas. A veces por ahí salimos del redil, nos escapamos, salimos fuera de... Pero gracias al amor de Dios, gracias a la misericordia de Dios, el Señor ha redimido, nos ha rescatado de esa vana manera de vivir que teníamos, para que nosotros fuéramos su pueblo y pudiéramos disfrutar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Es tan grande el amor de Dios que hasta eso ha hecho con nosotros. En Isaías, por ejemplo, si quieren anotar, anótenlo, Isaías 53:6, ahí está el texto eso, que nos carreamos como ovejas, nos perdimos y muchas veces salimos del redil del Señor, pero está el amor de Dios a nuestro favor. Si nos equivocamos, nos arrepentimos y Él está ahí dispuesto a rescatarnos. Vamos a leer otra hora en Pedro, si ustedes me acompañan. En Primera de Pedro está un texto relacionado con lo que yo le estoy hablando en estos versículos. En Primera de Pedro capítulo 1, vamos a leer versículo 18 al 21. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 21. Y dice así la palabra del Señor: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vuestra vana manera de vivir. La otra versión, la versión internacional dice: tu vida absurda, esa vida absurda de vivir que teníamos antes sin conocer al Señor. Entonces dice su manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Para que nuestra fe y esperanza sea en Dios. Esto es tan importante, hermanos, nosotros recalcar estos textos de la palabra de Dios, estos versículos, para que nosotros como hijos de Dios, grabar en nuestro corazón, grabar en nuestra mente, que nosotros tenemos que confiar en Dios, en la esperanza, única esperanza que tenemos en estos tiempos difíciles es en Dios. No queda otra forma de nosotros poder superar los problemas que estamos teniendo. Así que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría todos los días de nuestra vida para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene. Así que nosotros como hijos de Dios ahora le pertenecemos a Él como sus ovejas. Al pertenecer a Dios como sus ovejas, hermanos, nosotros podemos reclamar las promesas del Salmo que hemos leído. Pero para esto, hermanos, hay verdades que tenemos que cumplir nosotros como ovejas también. A veces pensamos que nosotros somos ovejas y tenemos que recibir todas sin poner nuestra parte. Pero el Señor, de acuerdo a su santa palabra, si ustedes volvemos ahora a San Juan otra vez, capítulo 10 de San Juan. San Juan capítulo 10, volvamos a su palabra. La palabra del Señor nos enseña que para que nosotros podamos recibir estas promesas que están en su palabra para cada uno de nosotros como su hijo, nosotros primeramente debemos nosotros responder a su voz, es decir, escuchar a su voz. Y en segundo lugar, seguirlo. Vamos a leer en San Juan capítulo 10, del versículo 3, vamos a leer hasta el 5. San Juan 10, del 3 al 5. Dice, a este, o sea, al verdadero pastor, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Le siguen y conocen su voz. Así que esto es lo que el Señor a nosotros, como hijos de Él, nos requiere. Primeramente, hermanos, para que todas estas promesas que hemos leído del Salmo, y para que todas las promesas que Dios tiene en su palabra para su pueblo, para sus hijos, se haga real en nuestra vida, nosotros, hermanos, debemos responder a la voz de nuestro Padre Celestial, a nuestro Cristo, aquel que nos compró, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, y seguirle
Fuera del Señor Jesús, hermano, nada somos. Dice la palabra de Dios, separado de mí nada podés hacer, en primera de Juan capítulo 15. Entonces, hermano, nosotros, San Juan 15. Entonces, hermano, nosotros como hijos de Dios muchas veces salimos del camino correcto en el cual el Señor nos quiere que nosotros andemos. Vamos a leer un poquito la palabra del Señor que le he leído recién, el versículo 5 de San Juan 10. Miren lo que dice. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Huirán de quién? Del extraño, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, a veces no escuchamos la voz de Dios? No hacemos lo que Dios nos pide o nos ordena que debemos hacer. Escuchamos otras voces. Ahí es donde tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. Porque para que estas promesas de Dios se cumplan en nuestra vida, debemos nosotros únicamente escuchar la voz de Dios y seguirle a Él. Ahí vamos a estar nosotros obteniendo todas las promesas, toda la protección, todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir en nuestra vida. Es el secreto de la victoria de un hijo de Dios. Es escuchar la voz de Dios y seguirle a Él. Es la única manera de que nosotros podamos tener éxito en nuestra vida espiritual en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y quiero leerle unos textos más de la palabra de Dios, San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Miren lo que dice la palabra del Señor acá. San Juan capítulo 10, versículo 27 al 28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso es importante, hermano. Estas son cosas que nosotros debemos grabar en nuestra mente, en nuestro corazón. Escuchar la voz de Dios y seguirle. Porque cuando nosotros seguimos las pisadas del Maestro, seguimos lo que el Señor nos enseña, todas las cosas nos ayudan para bien. Puede pasar lo que pasa en el mundo, nosotros vamos a estar seguros porque el Dios es poderoso. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él tiene el control de todas las cosas. Lo que estamos viviendo ahora está permitido por Dios. Pero nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos esta gran bendición de parte del Señor. Pues somos un pueblo elegido para poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Y fíjese lo que dice el versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. ¿Cuánto valor tiene, hermano, nosotros como hijos de Dios escuchar la voz de nuestro Padre Celestial? En estos tiempos tan difíciles, hermano, en lugar de pensar, escuchar otras voces que te vienen en tu mente, te miente, te engaña para que vos pierdas las bendiciones de Dios, reprender en el nombre de Jesús. Debemos de orar mucho, buscar a Dios y pedir a Dios que Dios nos dé sabiduría de lo alto para que nosotros podamos tener estas bendiciones. Pues no sabemos cuándo va a terminar lo que estamos viviendo en nuestro último tiempo. Así que el Espíritu Santo de Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Que la palabra de Dios nos enseñe, como ha dicho Patricia de momento, nos enseñe, nos corrija, nos dé sabiduría para que nosotros podamos obtener todas las bendiciones. Dios está dispuesto, porque como hemos leído, Dios está dispuesto. Él quiere amarnos, quiere cuidarnos, quiere protegernos, quiere guiarnos, quiere estar con nosotros. Pero muchas veces nosotros oímos otras voces y el Señor nos puede estar con nosotros, porque estamos siguiendo a otras voces, no la voz del Maestro, del Padre Eterno, aquel que nos llamó, que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que, mis queridos hermanos, yo le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esforcémonos un poquito, prestemos atención a las cosas de Dios para que nosotros podamos tener todas estas protecciones divinas que Dios tiene para sus hijos, para sus pueblos. Acuérdense que somos pueblo de Dios. Dios nos eligió a nosotros para representar en este mundo, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y por nuestro testimonio, por nuestra buena conducta, por nuestra vida, por nuestro, podríamos decir, bienestar que podamos tener, nosotros estamos mostrando al mundo que tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama, un Dios que nos quiere. Así que Dios, hermano, nos dé sabiduría en estos tiempos difíciles. Así que yo le animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, presten atención un poquitito más a su vida. Fíjese a qué voz estás escuchando. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que el Señor te manda que hagas? ¿O estás haciendo lo que otras personas te están inculcando en tu vida, en tu mente, en tu corazón? Así que, queridos hermanos, en el nombre de Jesús les recomiendo una vez más, hermanos, sigan las pisadas del Maestro, escuchen la voz de Dios. Si así lo hacemos, hermanos, vamos a estar protegidos. Nada ni nadie va a poder hacernos daño, como hemos leído en la palabra del Señor. Como dijo el Señor Jesucristo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano.
Así que Dios les bendiga y vamos a hacer una oración para que estas palabras del Señor puedan quedar grabadas en nuestro corazón. En los momentos difíciles de nuestra vida, recordar este salmo que es tan hermoso, un salmo con tantas promesas, que hace tantos miles de años que fue escrito, pero está vigente en nuestros tiempos ahora. Así que Señor, yo te doy gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando este mensaje de tu palabra. Pido tu bendición sobre sus vidas, que vos estés, Señor amado, iluminándolos, dándoles sabiduría y entendimiento para que puedan comprender verdaderamente el privilegio que tenemos como hijos de Dios, de la protección divina que Dios nos ha dado por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por este tiempo, gracias por cada hermano que está escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo de Dios esté con cada uno de ustedes, guiándolo y haciendo recordar que nosotros le pertenecemos a Él, no le pertenecemos a nadie, y tenemos que escuchar su voz y seguir a Él para llegar un día en su presencia y disfrutar de todas las cosas hermosas y preciosas que Él tiene para cada uno de nosotros allá en el cielo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y también quiero preguntarles si alguien por primera vez está escuchando la palabra del Señor y quiere también ser parte de este redil, de estas ovejas bendecidas, de estas ovejas protegidas de parte de Dios. Quiero hacer una oración conmigo. Si me acompañas, una oración conmigo, y Dios le va a anotar tu nombre en el libro de la vida, y vos también vas a pasar a ser parte de este redil en el cual toda la protección de Dios va a ser tu favor, siendo si vos le seguís a Dios, si vos haces la voluntad de Dios, Dios te va a proteger, porque Dios cumple con lo que promete. Así que vamos a hacer una oración con la persona que está por primera vez conmigo, escuchando este mensaje, una oración sencilla para que el Espíritu Santo de Dios te pueda iluminar después, y cuando lo acepta el Señor podés llamarnos por teléfono para que nosotros podamos instruirte un poquito mejor en el conocimiento de la palabra del Señor. Vamos a hacer oración. Señor, te doy gracias por haber oído tu palabra. Yo creo que soy pecador, te pido perdón y acepto de todo corazón a Jesucristo como mi Salvador personal. Anotá, Señor, mi nombre en el libro de la vida, y gracias te doy por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga y que tengan un lindo fin de semana. Amén.